La clave oculta. Con Miquel Figueroa. EDAF ha publicado Nutrición energética para la salud del hígado y la vesícula, una obra que contiene las claves de la nutrición energética para cuidar el hígado y la vesícula. Su autor es Jorge Pérez Calvo, un médico dedicado a aunar la medicina convencional con la medicina tradicional. Buenos días, Jorge. Buenos días. Bien, tengo entendido que es una serie, es uno más de los libros, de una serie de libros dedicada a la salud de los diferentes órganos, ¿verdad? Sí, exactamente. Es una serie de 5 libros que se abordan los 5 principales órganos según la medicina china y la medicina tradicional naturista. Y entonces hemos sacado ahora el de digestivo y el del hígado, porque bueno, el hígado es uno de los órganos en nuestra sociedad que más está sufriendo debido tanto a la alimentación como al sistema de vida, como a la forma que tenemos tecnológica de desenvolvernos. Pues el hígado es uno de los órganos que más están de alguna forma encajando este sistema de vida, ¿no? Comentaba cuando te acabo de presentar, decía que tratas de aunar la medicina convencional con la tradicional. ¿Son compatibles? Yo creo que no solo son compatibles, sino que en el futuro es lo que va a tener que venir, porque la visión más holística y más integrada con el cosmos que nos rodea, con la naturaleza, la comprensión del hombre como un ser total, en el cual la repercusión entre lo que piensas, entre lo que sientes y entre cómo te encuentras físicamente es cada vez más clara y cada vez más indiscutible. Pues esta visión holística del hombre yo creo que es muy complementaria y muy esclarecedora a la hora de poder aplicar técnicas que pueden ser pues de la medicina convencional, que ha hecho unos avances muy interesantes en muchísimos campos y que evidentemente pues se tiene que tener muy en cuenta, pero también con la visión del hombre en su aspecto global, ¿no? En su integración con la alimentación, su integración con las emociones, con la vida familiar, social. Entender cómo todo repercute en la salud creo que puede ayudar a que seamos mucho más eficientes a la hora de tratar a una persona que está enferma, ¿no? Bien, pues como comentaba, el libro trata contiene las claves de la nutrición energética para cuidar, en este caso, pues el hígado y vesícula. Antes de preguntarte por ello, pues aclarar un poco el término, ¿no? Nutrición energética, ¿de qué se trata? Sí, mira, nutrición energética apela como tú bien decías antes, a la fusión entre la nutrición convencional, ¿Sí? que todos conocemos cuando pues, hacen falta una serie de nutrientes, de vitaminas, de minerales, de ingesta calórica, digamos lo que es la nutrición que siempre hemos aprendido, y luego lo que es la nutrición energética, que es como se ha concebido desde el punto de vista naturista y desde el punto de vista pues de las medicinas también tradicionales naturales orientales, ¿no? En el que, por ejemplo, el alimento también se ve cómo energéticamente funciona. Por ejemplo, si yo soy una persona muy baja de energía, con tendencia a tener frío, con digestiones lentas, que todos digamos son síntomas de exceso de frío y falta de energía general, falta de fuerza en los riñones, falta de fuerza digestiva, y tomo alimentos que son fríos, porque el alimento puede tener una naturaleza fría, tibia, fresca, caliente, neutra, o sea, intrínsecamente en sí mismo, por su naturaleza. Pues si yo voy a tomar alimentos fríos, como pueden ser lácteos, como pueden ser crudos, fruta, pues voy a tener tendencia a seguir estando cansado, a tener tendencia a más sobrepeso, a tener tendencia a tener digestiones lentas, flatulencias, gases. Sin embargo, si soy una persona, sin embargo, si tomo alimentos que son más bien de naturaleza neutra o tibia o caliente, como puedan ser, pues qué sé yo, tomar pues cereales, arroz integral, mijo, quinoa, a tomar pues pescado, una pequeña cantidad a lo mejor de especias suaves como jengibre, tomillo, pues lo que va a hacer es tonificarme, aumentarme la energía y hacer que a lo mejor pierda peso o tenga más vitalidad o tenga más energía sexual o tenga las digestiones mejores. ¿Y eso en qué se basa? Pues se basa en la naturaleza energética del alimento, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Lo opuesto sería si tú eres una persona muy calórica y muy nerviosa y que le cuesta dormir por las noches y que enseguida se te calientan las orejas y que vas nervioso y vas ansioso, que indica un exceso de calor en la parte superior del cuerpo, pues no voy a tomar picantes, no vas a tomar alcohol, no vas a tomar café, que es un amargo caliente, alimentos que te recalienten más, vas a tomar más alimentos más frescos o más neutros.
Eso, por ejemplo, es un aspecto a considerar en la nutrición que es tremendamente eficiente, porque es tremendamente eficiente, que en la nutrición convencional no se considera. Claro. Y nadie puede negar que si tú metes en el congelador o metes en la nevera un ajo y te lo comes, te calienta. ¿Me explico? Sí, Y si claro. tú coges una manzana que es fría y la cocinas un poco, aunque te la tomes caliente, te enfría. Claro. Te da impresión, pero luego te quedas con la sensación como de frío si tienes un poco de termostato, de sensibilidad interna, ¿no? Pues hay unos alimentos que son fríos de naturaleza y que son calientes de naturaleza, o que son contractivos y te dan tono, o son muy expansivos y te relajan. Como por ejemplo puede ser la sal, o como por ejemplo puede ser un plátano. Entonces, combinando alimentos contractivos y expansivos, si lo hago en equilibrio voy a tener buena salud, y si tomo alimentos muy contractivos, como puedan ser pues tomar un exceso de carnes, de pollo, de huevo, de sal, inmediatamente no voy a tener más remedio que tomar alimentos muy expansivos, como puedan ser pues azúcar, alcohol, chocolate, alimentos que intentarán compensar el exceso de contracción, pero que inexorablemente te van a llevar otra vez a que después de tomarte el chocolate te apetezca unos huevos, después de tomarte unos huevos te apetezca un vaso de vino, después de tomarte un vaso de vino te apetezca un bistec, después de tomarte un bistec te apetezca un pastel endulzado o un helado, y mientras tanto, y todo eso lleva colesterol, lleva toxinas, etcétera, etcétera, y mientras tanto la nutrición más adecuada, pues a base de hortalizas frescas, cereales integrales, pescadito salvaje, legumbres, semillas, frutos secos, etcétera, que es la que realmente recomienda la Organización Mundial de la Salud y recomiendan cualquier asociación médica importante en el mundo para mejorar la salud, pues eso no lo comes. ¿Por qué? Porque lo otro te tira tanto que es que a nadie le apetece tomarse un plato de arroz integral con lentejas, que es súper saludable y energético si te has tomado un vaso de vino y unos jamones. Quedas atrapado de alguna manera en el juego de los contrarios. Exactamente. Claro. Bueno, bien, pues hablaremos de la parte energética del hígado enseguida, pero para comenzar por la función, digamos, más física, a nivel físico, ¿qué sabemos del hígado? ¿Para qué sirve? Mira, a nivel general el hígado es un gran filtro. Bueno, tiene como tiene varias funciones, ¿no? Pero uno es un filtro de todo lo que comemos. Entonces, lo que tiene que pasar a la sangre, todo lo que absorbemos con la alimentación, tiene que pasar al filtro del hígado. Número uno. Entonces es un filtro que se dedica es un gran desintoxicador. Desintoxica y prepara para que la sangre esté en condiciones. Pero número dos, es un gran almacén de sangre. Esta es una función que es poco considerada en la medicina occidental, pero en la medicina, por ejemplo, tradicional oriental se considera mucho, ¿no? En la medicina tradicional china, por ejemplo. O sea, el hígado es la reserva de sangre. Si tú tuvieras un hígado, son muy sangrientos, ¿verdad? Un hígado animal. Entonces, que es como nuestro almacén. Cuando el cuerpo requiere un esfuerzo, pues sale del hígado. Entonces, es importante que el hígado esté en condiciones porque también nos va a permitir hacer un plus de esfuerzo, o se va a deshidratar y se va a secar cuando hacemos esfuerzos muy continuados, y sin darnos cuenta vamos cada vez perdiendo capacidad de reserva de sangre en el organismo, ¿no? Pero además, como filtro de alimento, además, paralelamente es filtro de las emociones, es el gran filtro emocional. Quiere decir que cuando vivimos una situación de frustración emocional, o somos de los que nos tragamos con patatas todas las situaciones que no nos gustan y no las discutimos, ni las sacamos, ni las exteriorizamos, el que va acumulando esa emoción contenida es el hígado. Entonces, tiene estas tres funciones son como muy importantes a la hora de entender todo lo que hace el hígado a partir de ello en el cuerpo, ¿no? Pues, por ejemplo, si tú tienes deficiencia de sangre en el hígado, o sea, el hígado está demasiado seco por hábitos, por alimentos o por emociones, por hábitos, por ejemplo, por un consumo excesivo de pantallas, ¿no? Porque es muy típico en nuestra sociedad, ¿no? Pues, ¿de ver la pantalla de un ordenador o del teléfono, sí, o lo que sea? Pantalla de un ordenador, de un iPad o de cualquier tipo de pantalla estas lumínicas, o exceso de televisión de muy cerca, ¿no? Sí. Pues esto, la luminosidad, pues es una eventualidad que en el programa biológico humano no existe, ¿no? No hay cuerpos naturales que sean luminiscentes, excepto las luciérnagas, que pobrecitas hay muy poquitas hoy en día, ¿no? Nadie mira al sol porque te quedas ciego, y nadie mira a la luna porque es muy cansado. Entonces te cansa la vista muy rápidamente. No hay cuerpos luminiscentes. Nosotros hemos creado estas pantallas que son luminiscentes y que evidentemente son contra natura.
y te puedes ir adaptando, pero a medida que tú te vas adaptando, lo que vas haciendo es, de alguna manera, ir drenando los fluidos hepáticos, ¿no? Porque hay una relación muy directa entre el ojo y el hígado. Tradicionalmente, en toda la medicina de la acupuntura y la medicina tradicional china, pues se relaciona directamente los fluidos del ojo con la capacidad de hidratarlos que tenga el hígado, la reserva que haya en este hígado de fluidos y de sangre, ¿no? Entonces, pues si tú eres un trabajador o que pasa muchas horas en el ordenador, tu tendencia a lo largo de los años, claro, esto no es que te pase en un mes, pero cuando tú vas haciéndolo regularmente, acaba mermando tus fluidos a nivel interno y, por supuesto, a nivel hepático. Y eso tiene unas consecuencias. Es que, por ejemplo, se dice que en la medicina hipocrática, en la medicina tradicional china, por ejemplo, se explica que cuando uno tiene problemas de tendones es porque hay poca sangre. Por ejemplo, hay poca sangre a nivel hepático. ¿Qué quiere decir? El tendón está muy mal irrigado y cuando yo hago un esfuerzo, si no hay suficiente cantidad de sangre de reserva para aportarlo y hay una circulación más pobre en sangre, pues el tendón se va a recalentar y me va a dar una tendinitis, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, pues que cuando tenga el pulo, la reserva de sangre en el hígado, repercute muchísimo el cómo me encuentro a nivel general, porque claro, es la reserva de lo que como cada día, o de lo que se alimentan los tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que eso se puede ver afectado tanto por los hábitos, o por ejemplo, si como mucho picante, ¿no? Sí. Bueno, pues si tomas mucho picante, seca. Y lo que seca, pues seca los fluidos y seca la sangre. Entonces, hace que el hígado también se contraiga más, como por ejemplo el alcohol o los destilados, ¿no? Los destilados pues pasan una factura que luego es muy difícil de recuperarla, porque produce destilados, me refiero coñac, vodka, ginebra, etcétera, ¿no? Pues eso produce un desgaste a nivel de tejido que es luego difícil desde el punto de vista de la medicina naturista y la medicina tradicional china, es difícil de recuperar, porque es el tejido quemado entre comillas, pues desgastado es luego muy difícil de regenerar, ¿no? O, por ejemplo, si tú tienes una contención emocional de caballo, porque siempre te has estado tragando todas las con patatas, todas las situaciones desde que eres pequeño y tal, pues la emoción contenida va comprimiéndose en el hígado de alguna manera, y si no explotas, como pasa a veces, que explotas pues de una manera colérica y de una manera desaforada, de una manera pues tú vas acumulando y lo que vas haciendo es recalentando el hígado y consumiendo también fluidos, ¿no? Entonces esa contención en el hígado de emocional es la que explica que un señor que era aparentemente muy sumiso y muy cortés, de repente coja una pistola y se ponga a matar gente. Claro. Porque explota, ¿no? Porque eso dice que la contención de energía en el hígado explota porque ya no contiene más, ¿no? Entonces, tú no tienes por qué llegar a esos extremos si es una persona más equilibrada, etcétera, etcétera, pero tu hígado va sufriendo, va desecando fluidos y va teniendo menos volumen de sangre, y aquí hay que distinguir que sangre no es lo mismo que anemia, deficiencia de sangre y deficiencia de anemia son cosas distintas. Tú puedes tener deficiencia de sangre y no estar anémico perfectamente bien, porque el cuerpo hace una vasoconstricción general periférica para precisamente no tener menos sangre en los órganos centrales, y entonces a ti te sacan un poquito de sangre en la vena principal, en la safena, en el brazo, y tú estás con una hemoconcentración normal, pero sin embargo tienes artrosis, se te cae el pelo, tienes la piel mal, etcétera, etcétera. Quiere decir que hay una deficiencia periférica de riego, ¿sabes? Sí. O sea, que son conceptos distintos. Y en todo ese movimiento de la sangre en el cuerpo tan importante para que haya frescura, que haya salud, que haya... El hígado es clave y las emociones son claves y los hábitos son claves. Y claro está, la alimentación es clave. Sí, te preguntaré después por ella. Detengámonos un poco en el tema de las emociones, porque no es, digamos, demasiado conocido. A lo mejor, pues como decimos, como estamos comentando, no es algo que se contemple desde la medicina pues convencional actualmente. Y tú hablas y has comentado que, bueno, sabemos que el hígado es un filtro de la sangre, desintoxica, pero a la vez estás comentando, y es algo que me llama mucho la atención, pues que también filtra las emociones. Esto no es demasiado conocido, como digo. Sí, bueno, por eso a lo que antes decías de que si lo interesante es integrar las dos medicinas, es que tiene que ser así. Claro. De hecho, en Estados Unidos ahora se habla de la medicina integrativa, que es una integración entre medicina convencional y medicinas, digamos, alternativas o complementarias, pero que en realidad ambas buscan el beneficio del paciente, ¿no? Entonces, claro, ¿quién no ha relacionado un momento de estrés emocional con un problema físico que le ha venido después? Claro.
quién, de hecho, todos lo hemos relacionado. El problema es que quizás no sabemos cómo se ha relacionado o hay un poco como de desconocimiento al respecto, ¿no? Es decir, Jorge, en principio esta medicina tradicional está vinculando o vincula los órganos, no solo el hígado, sino los diferentes órganos o partes de nuestro cuerpo con las emociones. ¿Es así? Claro, claro. Sí, por ejemplo, una manera de saber cuánta afectación tiene ese hepático es mirar el estado emocional en cuanto a cuál grado de irritabilidad, tendencia a enfadarte, a contrariarte, cólera tienes. Si tú tienes enfados o cólera o irritabilidad de forma regular, sí, hay que coger y hay que mirar el hígado, hay que mejorar el hígado, hay que nutrirlo, hay que depurarlo, estás tomando posiblemente demasiadas toxinas que puedan venir de origen cárnico, que puedan ser demasiada de origen animal, quizás demasiada sal, y estás tomando pocos vegetales, pocas verduras, y las verduras tienen que ser ecológicas hoy en día, yo lo digo porque hay que intentar evitar los pesticidas, los insecticidas y demás, y mejor si la verdura sea ecológica porque además no es transgénica, entonces para que realmente sea curativa tiene que ser natural, o sea, natural de verdad como originalmente sería. Entonces, más verduras, más cereales, más legumbre y bajar la carne o eliminar la carne, el pollo y todo lo que son tóxicos, porque hoy en día además todo está alimentado con piensos y todos estos piensos pues no son como, no es el animal no es la gallina feliz que vivía antes picando gusanitos y picando raíces, todo eso está lleno de piensos y esos piensos son digamos, no naturales, por decirlo de alguna manera. Entonces tú te estás comiendo el pienso, ¿no? Claro. Entonces es importante que sea una alimentación lo más natural posible y que entonces, pues eso, más cereales, más cebada, arroz integral, qué sé yo, pues quinoa. En el libro vienen también referencias de cómo puedes cocinarlo y webs en donde puedes aprender a cocinar esto de manera muy fácil para que sea fácil el poder hacerlo, ¿no? Pero evidentemente hay que producir un cambio en la alimentación que produce inexorablemente y de manera siempre produce un cambio en la salud muchísimo mejor. Y una de las cosas que se notan es que mejora el humor, ¿no? Muchas veces te viene gente de la consulta, pues a veces a mí me parece la consulta con graves problemas de contención del genio, ¿no? Sí. Que se vuelven agresivos, empiezan a romper cosas o a pegar y luego, claro, pues es gente que es de buen corazón, pero que pierde los estribos porque el hígado está muy tocado. Y luego pues son un verdadero drama, un gran arrepentimiento y no saben qué hacer, y es un problema de hígado. Entonces cuando sacas la carne, el pollo, los huevos, los embutidos, las grasas saturadas y metes más verde, más cereales, más legumbres, algo de pescado blanco salvaje, es que empezará a mejorar y llega un momento en que no se enfadan. ¿Sí? Wow. Sí, así, claro, como te explico. Es decir, hay un tema, la emoción, lo que sería el cuerpo emocional o la energía emocional y lo que es el físico están conjugados de tal manera que uno puede hacer palanca, podríamos decir, en lo físico, en los alimentos, que no son puramente físicos, como comentabas también, para acabar con cierta energía emocional o transmutarla. Totalmente, pero es que es así, claro. Si tú tienes un estado, o sea, la emoción es una manera, es la forma en cómo vibra el órgano. Sí. Si el órgano está sano, vibra en emoción positiva. Entonces, la emoción positiva del hígado es la paciencia, la tolerancia, la generosidad, la creatividad, la aspiración espiritual, la creatividad. Entonces, cuando el hígado está bien, esto es algo espontáneo. Si el hígado está mal, pues entonces viene el rencor, la contrariedad, la irritabilidad, la ira, el enfado, la agresividad, los pensamientos agresivos contra el otro, puede influir en la suspicacia, pero todo lo que es la envidia, todo lo que tiene que ver con lo que es el cólera, el rechazo hacia el otro, la agresión, esto es así. Y así podríamos pasar con cada órgano, cada grupo de órganos principales tiene sus emociones, porque las emociones son la forma en cómo vibra el órgano. Y si vibra bien es positiva, si vibra mal es negativa. No sé si me explico. Sí, claro. Un apunte, seguro. A mí me interesa muchísimo, seguramente a la gente que nos está escuchando también, algún otro grupo de sentimientos, de emociones vinculados a otro grupo de órganos, así como apunte, ¿nos lo podrías decir? Sí, pues por ejemplo, ¿qué te digo yo? Pues por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la seguridad personal, la autoconfianza, la voluntad, tiene que ver con los riñones. O sea, la persona que tiene confianza en sí mismo, que tiene autoestima, que
tiene un sentimiento de su propia dignidad y de su capacidad y tiene confianza en sí mismo, confianza en lo que va a venir, que tiene voluntad y que cuando quiere una cosa la sigue. Eso quiere decir que los riñones están fuertes, están bien. Riñones, suprarrenales, toda la zona, digamos, renal, ¿no? Y sin embargo, cuando están los riñones flojos, la fósfora suprarrenal está baja de energía, ha tenido un desgaste crónico, eso afecta a la autoestima, hay una falta de seguridad en uno mismo y tendencia a tener miedos de todo tipo, ¿no? Pues tiene miedo a las cosas. El miedo es un reflejo, aunque luego puede somatizarse en distintas partes, el miedo en general es un indicativo de que los riñones están en deficiencia, ¿no? Entonces, pues, si tienes eso, pues sabes que tengo que fortalecer los riñones. A ver qué hago con los riñones para fortalecerlos. Pues evidentemente, como no toques la alimentación y hábitos de vida, no hay manera de hacerlo, porque para eso no hay pastillas. Claro. Es evidente, ¿no? La salud la da los hábitos de vida y los hábitos alimenticios. Entonces tienes que aprender a mejorar esto, ¿no? O por ejemplo, qué sé yo, pues por ejemplo, la persona muy melancólica tiene que ver con los pulmones, la gente que es excesivamente melancólica, con tendencia depresiva, pues eso puede indicar que hay un exceso de flemas en los pulmones, que hay un exceso de líquido y eso produce una tendencia un poco más sentimental, melancólica. Y sin embargo, si está bien el pulmón, pues hay optimismo, hay eficiencia en la manera de aproximarte a las cosas, en la manera de ver las cosas, hay un buen talante, un entusiasmo por las cosas, ¿no? Esto te lo da cuando el pulmón está bien, ¿no? Y el corazón también pues te puede dar, si está mal, te puede dar pues tendencia más a la pena o tendencia más a un estado, alteración en los estados de ánimo y en los estados mentales, ¿cómo diría yo? Pues en estados de conciencia, ¿no? En tu nivel de conciencia, en tu nivel de alerta, en tu nivel de conciencia de ser, y cuando está bien hay un buen grado de alerta, un buen grado de conciencia de ser y un buen humor, una alegría de fondo que no es jocosa, porque por ejemplo cuando hay demasiado calor en el corazón te puede dar demasiada jocosidad, demasiada hilaridad y demasiada excitación, ¿no? Y cuando está bien, sin embargo, hay una alegría tranquila, serena, con una visión tranquila de las cosas, con profundidad. Eso te lo da, por ejemplo, el corazón, ¿no? Uh-huh. Bien, estás comentando alimentación, hábitos de vida. La alimentación ha quedado bastante clara, creo, pero el tema de la respiración lo remarcas mucho también en el libro para ayudar al hígado, ¿verdad? Sí. Tenemos que respirar bien. Sí, es muy importante porque como que el hígado contiene emociones, cuando las emociones van acumulándose en el hígado, van haciendo que el hígado está perfectamente cubierto por el diafragma, ¿no? Entonces eso acaba influyendo en la fluidez de la respiración. Y entonces nos encontramos con que se respira de una manera más rígida, ¿no? Cuando hay estancamiento energético o emocional en el hígado. Entonces, cuando haces un poco de ejercicio, haces respiraciones profundas, mueves bien el diafragma, movilizas, entonces, claro, porque cuando mueves el diafragma subes y bajas el hígado, ¿no? Entonces ahí produces un masaje muy interesante y entonces este masaje visceral y que haces sobre el hígado, pues ayuda a que la energía se mueva, ¿no? Y entonces al dispersarse la energía, pues uno pues se encuentra mejor, tiene más energía, porque en realidad muchas veces cuando está bloqueada la energía, hay energía pero la tienes acumulada, la tienes bloqueada, ¿no? Entonces cuando se moviliza, pues entonces pues uno se encuentra con más energía, con mejor buen humor, porque el hígado, por ejemplo, por estancamiento, por bloqueo, puede producir depresión, porque claro, como cuando una cosa se bloquea, no te mueves, no se mueve la energía a nivel corporal y emocionalmente el humor baja y eso es un tipo de depresión que es hepática, ¿no? Porque hay depresión indica que hay un bajón de energía o un parón de energía por alguna situación, ¿no? Generalmente por bloqueo, ¿no? Entonces puede venir por muy baja energía a nivel de pulmones y que produce un estado más de tipo melancólico, te puede venir una depresión de tipo hepático, pues porque hay un bloqueo ahí de energía que pasa muchas veces cuando uno tiene grandes disgustos o situaciones que no sabe cómo solventar y que está ahí atrapado y tal, y se entra en depresión. Bueno, esa depresión conlleva que tiene el hígado bloqueado. Entonces cuando sale, cuando se mueve, cuando se ríe, cuando hace ejercicio, cuando se distrae, cuando moviliza la energía, pues parece que está de mejor humor, porque bueno, la energía circula mejor, porque la energía también circula mejor a nivel de hígado, ¿no? Claro.
Claro, claro. Bueno, interesantísimo. A uno se plantea lo poco que sabe cuando comienza a leer un libro como este, cuando escucha a un doctor como Jorge Pérez Calvo. Y bueno, pues recomendar este libro. Aquí están las claves para tener un hígado y una vesícula más sanos, utilizando la nutrición energética y un poco el sentido común muchas veces también. El libro se llama Nutrición energética para la salud del hígado y la vesícula. Muchas gracias, Jorge. Ha sido un placer. Igualmente. Gracias, Miguel. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa, laclaveoculta.blogspot.com. Escúchanos en iVoox y en Edenex, la radio del misterio. La clave oculta. Entrevistas en el límite del universo conocido, con Miquel Figueroa.